bien. Veo que aquí todavía quedan marcadores de nuestro eslogan, nuestro lema para este año, viviendo con un corazón renovado. También he dejado ahí en una mesita algunos recordatorios de mi padre, para aquellos que no pudisteis estar en el funeral y queréis tener un recordatorio en casa, porque le conocisteis y le habéis tenido un cariño, si queréis llevarlo en la mesa y en librería, hay algunos que hemos dejado. Muy bien. Bueno, he titulado el tema de hoy, la señal para creer, la señal para creer. El ser humano nace pecador. Como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y como el ser humano nace pecador, esto nos coloca lejos de Dios y condenados a vivir apartados de Él, o sea, infelices para siempre. Este es nuestro punto de partida de cualquier ser humano, que muchos de vosotros sabéis, pero quizás alguien que nos visita o que ha venido pocas veces debe recordar. Estamos lejos de Dios, condenados a vivir apartados de Él. La única manera de salvarse de ese destino para todo ser humano que nace es por medio de la fe. Es creer de corazón o creer en el corazón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Hay esperanza que viene. Romanos 10. Ahora me pregunto, ante este texto, ¿qué significa creer en el corazón? ¿Qué significa creer en el corazón? Si hay que creer de corazón, ¿cabe la posibilidad de creer de otra manera que no sea de corazón? Esta mañana se nos daba alguna pista, ¿no? A veces uno cree racionalmente, cree emocionalmente, pero aquí dice creer de corazón. ¿Y qué es lo que hay que creer? Pablo dice que para salvarse es necesario dos cosas. Confesar con la boca que Jesús es el Señor, es decir, invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Significa reconocer que tú verbalmente puedes decir, aquí, fuera, donde sea, que Jesús es el Señor de todo. Es el Señor, Señor del universo. No hay otro amo y Señor que pueda gobernar este mundo. Él es el creador y Él es el dueño de todo. Y hay un punto más, que como es el Señor de todo y te incluye, es un reconocimiento de que Jesús es tu Señor personal. En segundo lugar, dice creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos a Jesús. Hemos visto el domingo pasado que de la abundancia del corazón, ¿qué más? Habla la boca. Para lo primero, es decir, para confesar, es necesario lo segundo, creer. Porque lo que sale por la boca es de lo que hay en la abundancia en tu corazón. Para confesar con sinceridad y autenticidad que Jesús es el Señor, hay que creer primero en el corazón. Es decir, hay que creer de verdad. Y es verdad que en el creer está implicada nuestra racionalidad. Los cristianos no son personas que no piensan. Tenemos mente para pensar, Razonamos, nos interesa pensar, razonar las cosas, muy bien. También hay corazón, no solamente somos seres racionales, hay que poner corazón, nuestras emociones, nuestra pasión. Pero el corazón en la Escritura y aquí en este texto, creer en el corazón, es desde lo más profundo de nosotros, ligado a la sinceridad, a la autenticidad. Cree de verdad, mira hacia adentro. ¿Crees de verdad? ¿Hay autenticidad en tu fe? ¿Eres totalmente sincero y genuino en creer que Dios levantó a Jesús de los muertos, que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado? Si no es así o tienes tus dudas, ¿qué necesitas para creer? ¿Necesitas una señal? Seguro que os ha pasado como a mí más de una ocasión. Cuando vamos a compartir del Señor o del Evangelio, pues alguien nos dice, mira, a mí yo necesito demostración. A mí, si Dios y Jesús dices que está vivo, se me apareciera aquí, creería. ¿No? ¿Verdad? ¿No os ha pasado eso? A mí si hubiera un milagro ahora aquí, pues a ver, venga, si Dios existe, haz algo, y si hubiera un milagro, yo creería. ¿No os ha pasado? ¿Sí, no? No es difícil, ¿no?, que la gente diga, yo quisiera tener la fe que tienes tú. Entonces, venga, quiero una manifestación sobrenatural, porque aquí una señal se refiere, por el contexto, a un milagro, a un acto, una acción sobrenatural. La gente busca esa señal. Luego nos preguntaremos, ¿creéis que si eso ocurriera, las personas creerían? ¿Tienen un corazón predispuesto para creer cuando alguien demanda a mí que me demuestre, que Dios venga y se me presente?
Yo, ya sabéis, desde la psicología además pienso que las personas le darían vueltas para decir, no, esta aparición es una alucinación, esto es algo fruto de mi cabeza, pero no es la realidad, ¿no? El texto de hoy es Mateo 12, versículos 38 al 45, y el mensaje lo dividiré en 3 apartados. El primero es el corazón de los fariseos, en segundo lugar el corazón de Jesús, y por último vamos a terminar en tu corazón y mi corazón. El corazón de los fariseos, versículo 38, Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El corazón de los fariseos. Los fariseos no confiesan a Jesús como Señor, ¿verdad? Al revés, lo cuestionan. ¿Qué sale de la boca de los fariseos? Lo vemos aquí. ¿Qué hay en el corazón de los fariseos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los fariseos critican a Jesús, en primer lugar lo vimos hace un par de domingos, creo, o 3, critican por sanar en sábado. Están molestos porque Jesús se salta la ley por amor a personas que tienen una necesidad que es más importante que la puntilla de la ley, que es sábado y no se puede tocar nada ni hacer nada. Le critican porque Jesús sana en sábado. El domingo pasado atribuyen a Jesús, o sea, el acto de liberación demoníaca, ¿os acordáis el domingo pasado? Lo atribuyen a un poder satánico. No hay cosa más grave que eso, ¿os acordáis? El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es atribuir, como bien nos explicó Pedro, es atribuir a Jesús las obras que Jesús hacía como si fueran obras del diablo. No hay cosa más grave. Y sabéis que le están acusando los que conocen las Escrituras. Fariseos y escribas, personas religiosas, conocedores de la Escritura, acusan a Jesús, qué poca luz, acusan a Jesús de que lo que está haciendo es en el poder de Satanás. Qué poco discernimiento, qué poca visión, qué hay en el corazón de ellos. Y ahora piden una señal, una demostración de que Jesús es verdaderamente Dios. Quieren tentar al Señor, porque habían visto suficientes señales. ¿Os parece poco lo que ya había demostrado Jesús hasta ese momento? Si cogemos Mateo, tenéis la Biblia, vais para atrás y vais viniendo poco a poco hasta ahora, encontramos que Jesús ha curado a un leproso. La lepra es una enfermedad incurable, fue un milagro. En aquella época no había médico que pudiera curar la lepra, con lo cual la curación de la lepra fue un milagro. Lo vieron, oyeron de él. Jesús curó paralíticos. Jesús curó endemoniados, poseídos por el demonio. Jesús curaba de diferentes enfermedades. Jesús resucitó a una niña. Seguimos viendo. Ciegos ven, mudos hablan. Y muy recientemente sanó a un hombre con la mano seca y, lo que dije antes, a un endemoniado que además estaba ciego y mudo. Yo digo, a ver, ¿qué más necesitáis? ¿No? Como dice luego Pedro en Hechos 2:22, maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de Jesús. ¿Creéis, os vuelvo a preguntar, que los fariseos de verdad buscaban sinceramente una señal para creer con todo lo que habían podido ver? ¿Qué os parece? ¿Pensáis que después de aquello visto faltaba como una señal más para decir, si haces una señal más aquí, si haces un milagrito más, creeremos en ti? No eran sinceros en su petición, buscaban tentar al Señor. Os leo una frase, la leeré 2 veces, así para captarla mejor, de David Gooding. Algunos le habéis oído predicar, seguro, a este hombre, y tiene varios estudios, varios libros publicados. Dice, su demanda de señal de los fariseos no era una indicación de su voluntad para creer, si se proporcionasen evidencias adecuadas, sino que era una racionalización de su negativa a creer la evidencia perfectamente adecuada de la que ya disponían. Pues voy a leerlo. Su demanda de señal no era una indicación de su voluntad para creer si se proporcionasen evidencias adecuadas, sino una racionalización de su negativa a creer la evidencia perfectamente adecuada de la que ya disponían. Brevemente, es decir, no estaban buscando, dame algo más para que crea. Realmente había ya una actitud para rechazar ya la evidencia que tenían presente para poder creer. Ay, si no escuchan a Moisés y los profetas, ¿os suena eso? ¿Sabéis de dónde sale eso? El rico y Lázaro mueren, van al cielo, y entonces el rico va al infierno y desde allí dice, mandar a Lázaro a avisar a mis hermanos para que, de verdad, que le avisen y que les muestre que no vengan aquí, que va a pasar.
Y entonces dice, ay, si no escucharon a Moisés y los profetas, da igual que alguien vaya de los muertos, da igual que alguien resucite, que no van a creer. Si alguien te dijera, mira, a mí yo creería si tú hicieras en el nombre de Dios que mi padre, mi hermano, mi madre, no sé, resucitase, volviese a la vida, entonces yo ya creería. Hermano, de verdad no. Estaría muy agradecido por lo que ha pasado, pero si no está el creer en su corazón, no va a valer esa señal. Jesús ve el corazón de los fariseos y dice generación mala y adúltera. Mala habla de la intención perversa. Jesús ve el corazón de ellos, ve nuestros corazones también. En la profundidad, como Elizabeth nos hacía reflexión en esta mañana, a veces no vemos bien lo que hay allí en el fondo y a veces Dios nos lleva a situaciones para poder verla en profundidad. Jesús ve ese corazón y ve que detrás de esa apariencia tan bonita de hombres tan religiosos, que oran muy bien, que ayunan muy bien, que ofrendan muy bien, detrás de ellos hay un corazón malo. Hay una mala intención. Están enfermos moralmente, sería lo que entra dentro de esa palabra mala aquí, es una enfermedad moral, enfermedad no física sino moral, y son culpables. Y adúlteros, pues el adulterio lo ligamos al matrimonio y las infidelidades, pero se refiere directamente a la infidelidad hacia Dios. Son personas infieles a Dios. ¿Qué dice de estos hombres que aparentemente llevaban una vida correcta? Tenían un problema en el corazón y en sus palabras. Lo que decían nos reflejaba cómo estaba su corazón. El texto sigue con un pasaje que diríamos que pinta aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, vamos ahora a saltar al versículo 43, 44 y 45. Digo que sigue porque Lucas menciona este comentario antes de lo que acabamos de ver, esto del espíritu inmundo, y Mateo lo cita después. Cuando en los evangelios hay diferencias, no hay que preocuparse. Son hombres inspirados por Dios que escriben, también influenciados por su estilo. Entonces, algún evangelista te transmite la idea, pero no le preocupa tanto el orden de las cosas, mientras que otros son un poco más meticulosos. ¿Quién os parece que es más meticuloso, Mateo o Lucas? Lucas. Y nos lo dice el propio Evangelio cuando vamos al principio, dice que he tratado de recoger todas las cosas y ponerlas en orden. Ya lo dice él. Lucas es un historiador, es un médico, es una persona puntillosa. Entonces, si queremos saber cuál es el orden más adecuado, viendo dos versiones, el orden es el de Lucas, aunque vamos a ver que el contenido, lo vemos en los dos evangelios, es similar, ¿de acuerdo? O sea que no hay ningún problema. Entonces, por eso quiero ahora mencionarlo. Y dice así, saltamos versículos 43 al 45, que dice Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El espíritu inmundo se va, se puede relacionar con una reforma externa, sin una regeneración, sin una obra del Espíritu Santo en una persona. Un esfuerzo externo por vivir una vida religiosa, una vida cumpliendo un poquito aparentemente lo que Dios dice, pero realmente no hay una realidad de un cambio profundo en su corazón. Es una reforma moral. Y esto ocurre en nuestra sociedad, ocurre en el contexto de la Iglesia y en el mundo en general. El esfuerzo por ser buenas personas es una reforma moral externa. Un cambio superficial, es una limpieza moral sin la posesión del Espíritu Santo que lleva a un estado peor que el primero. Esto explica a algunas personas que han estado entre nosotros o que han participado del Evangelio, de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia, y cuando se han apartado vemos que tienen una entrega bastante, no todo el mundo, pero muchos, una entrega al mundo, una entrega a vivir una vida de libertinaje, de espaldas totalmente a Dios. Su estado posterior es peor que el primero. Han recibido la luz, han disfrutado de la vida de la Iglesia, han conocido la Escritura, han alabado, han cantado a Dios, han llegado a mejor a predicar, y luego una vez se apartan, se entregan totalmente al mundo. Si antes había un espíritu malo, ahora están poseídos por muchos espíritus malos, por usar esta figura que dice aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pinta esta referencia del endemoniado con lo que está diciendo los fariseos?
termina diciendo esta frase: así también acontecerá en esta mala generación. Les ha dicho, les ha denunciado que son una generación mala. Y ahora hace otra vez referencia: así acontecerá a esta generación perversa o mala. Se da una analogía, una comparación entre el endemoniado que experimenta una liberación pero termina peor, con la generación mala y adúltera de los fariseos que rechazan a Jesús a pesar de las evidencias. Fariseos y escribas han visto la luz, han probado el impacto, la obra milagrosa de Jesús, y a pesar de ello han obrado con maldad. Y como no siguen a Jesús, serán condenados con una condición final peor que la primera. Hay un desprecio en ellos de la bendición de Dios con graves consecuencias para sus vidas. Aquí tengo que parar y tenemos que pensar en nosotros. Porque es fácil ver a esos, ¡oh, qué horribles serán esos fariseos! Querido hermano, hermana, amigo, amiga, nos toca también pensar en nosotros. Recordarte la responsabilidad que tienes, que tengo, de todo lo que sé. Las veces que has acudido a la iglesia y has escuchado la palabra de Dios predicada, las veces que has abierto la Biblia y has leído lo que pone, las veces que alguien te ha hablado de Jesús, las veces que has experimentado cosas que Dios te ha permitido en tu vida, todo lo que sabes, lo que has escuchado, lo que has leído, lo que has visto, lo que has experimentado, te hace tremendamente responsable, te trae responsabilidad a tu vida. Y siento, pero creo que Hebreos 6 aquí puede tener su cabida, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El estado posterior es peor que el primero. Alguien que ha venido, que ha disfrutado, que ha conocido acerca de Dios, ha disfrutado de la presencia de Dios, ha visto la mano de Dios en su vida y en la vida de los que están a su alrededor, y no valora, y rechaza, y cuestiona al Señor, pues su estado posterior va a ser mucho peor que el primero. Esto era el gran problema con los fariseos. Con la mayoría, hubo algún fariseo excepcional que tuvo un corazón diferente, pero en general el corazón de los fariseos era un corazón lejos de Dios, lleno de incredulidad y de maldad. En segundo lugar, como contraste, tenemos el corazón de Jesús. Qué distinto. El corazón de Jesús sabe combinar la confrontación con dureza, porque les llama generación de víboras. No sé si le has llamado eso a alguien tú alguna vez, pero desde luego no le va a sentar nada bien. Jesús tiene la autoridad y tiene también la visión de ver lo que hay detrás, y le ha llamado generación de víboras, ha llamado ahora generación mala y perversa. Pero él combina la confrontación con las personas con la compasión también. Les llama a eso, pero al mismo tiempo les dice que sí va a haber una señal para ellos. ¿Os dais cuenta? Les dice que sí, que habrá una señal mayor e impresionante para todos, para ellos y para todos y para nosotros, que es la señal de Jonás. Y entonces pone dos ejemplos que vamos a ver qué significan, qué tienen que ver. El primero tiene que ver con Jonás y esa historia que conocemos, ¿verdad?, del gran pez. Versículo 40 y 41. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. El juicio de Nínive, los ninivitas, ¿os acordáis? Un pueblo pagano, rebelde, rechazando a Dios, desobedeciendo, viviendo una vida desordenada, pero un pueblo que se arrepintió cuando Jonás fue a predicarles. Ambos, Jonás y Jesús, fueron enviados a predicar el arrepentimiento. La generación de Jesús tiene a alguien más grande que Jonás y ve sus milagros, y a pesar de tener allí a Jesús y ver sus milagros y su presencia, se niega a arrepentirse y por lo tanto se condena a sí mismo. Y esta era la condenación para aquellos en Judea y alrededores que oyeron de Jesús, que vieron a Jesús y que le rechazaron. La única señal, la gran señal, va a ser la resurrección de Jesús. Y aquí vemos ese paralelismo, ¿verdad?, que es simbólico lo que está pasando con Jonás. Aparentemente muere en la barriga del pez, no muere, pero es como si muriese allí es sepultado, y resucita. Al tercer día es vomitado en la arena, en la playa, y vuelve a vivir, ¿no?, después de ese periodo. Y dice que así como él estuvo allí en la barriga del pez y como luego salió de ella y fue a predicar, así Jesús también muere, es sepultado y al tercer día
ha resucitado. Esa es la primera figura. La segunda figura, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. El juicio, el otro el de Nínive, este es el juicio de la reina del sur. ¿En qué consiste? Está en 1 Reyes capítulo 10, si queréis luego en casa verlo con más detalles. El reino de Saba, actual Yemen. Y entonces calculando, si esa es más o menos la zona desde donde vivía esta mujer, hacia donde fue a ver a Salomón, habría como un recorrido de unos 2000 y pico kilómetros. Hoy 2000 y pico kilómetros son muchos, ¿no? En avión se hacen rápido, en coche lleva bastante tiempo. Ahora vamos a ponernos en la época del rey Salomón, lo que implicaba el medio de transporte que había para trasladarse ese recorrido tan grande. Esta mujer decidió, oyendo de Salomón, de su gloria, de su grandeza, quiero ir, quiero conocerle, quiero conocer a Salomón, quiero cotejar que esta es verdad. Recorre este recorrido que probablemente se cree que podría ser durante 1 o 2 meses, no, 2 o 3 meses de viaje, ¿no? Viajando 2 o 3 meses para llegar allí. La reina vino de lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. La gente de Judea ignora la sabiduría de Jesús, siendo más grande que Salomón, y será condenada en el juicio por su falta de fe. Entonces, si Nínive se arrepintió, ¿cuánto más la generación actual? Si Nínive se arrepintió ante el mensaje de Jonás, ¿cuánto más la generación actual teniendo a Jesús? Si la reina del sur hizo tanto sacrificio para ver las riquezas de Salomón, ¿cuánto más ante la sabiduría y la grandeza de Jesús mismo? Como enfatiza el texto paralelo en Lucas, Jesús está por encima de todos, es mayor que Jonás y es mayor que Salomón. Esto es lo que podemos como interpretar de este pasaje. Y la gran señal es, ha sido y será. Fue la gran señal que Jesús anunció en aquel momento y es la gran señal para ti, para nosotros hoy y para el pueblo de la actualidad. La muerte y resurrección de Jesús, la prueba más evidente de que para la fe cristiana. Como dijo Pablo, si Cristo nos resucitó, vana es la predicación, ¿qué hacemos predicando? ¿Qué tontos somos? Vana es la fe en que crees. Pero podemos decir que la predicación es necesaria, que la predicación tiene valor, que la fe tiene sentido, porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Es algo que la ciencia no puede contradecir, que la historia no ha podido contradecir. Unos lo creerán, unos buscarán hipótesis alternativas, pero nadie puede contradecirlo. Y nosotros lo creemos. Si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, creer que Cristo murió y resucitó. Así que uno, en primer lugar, el corazón de los fariseos, lejos de Dios, un corazón malo, perverso y adúltero. 2, el corazón de Jesús por contraste, un corazón que nos confronta con la verdad. Lo hizo a los fariseos, también lo hace con nosotros. Nos hace ver cómo es y cómo está realmente nuestro corazón y muestra compasión para con nosotros. El corazón que le llevará a Jesús a dar su vida para ofrecer la posibilidad de un cambio profundo, no superficial, no de normas, no de leyes, un cambio profundo en el corazón de todo aquel que cree en Él a través de su muerte y resurrección. En tercer lugar, corazón de los fariseos, corazón de Jesús. En tercer lugar, tu corazón y mi corazón. Aterrizamos en tu vida, en mi vida, ¿cómo está tu corazón? Ya digo, es fácil ver el corazón perverso de los fariseos de la época de Jesús. Es fácil ver el corazón perverso o malo de personas que señalamos en la calle. Y a veces cuesta más ver también cómo está nuestro corazón. ¿Qué confiesas con tu boca? ¿Qué es lo que crees en tu corazón? Hermanos, no necesitamos un nuevo milagro. Tenemos las pruebas, tenemos las señales, tenemos la señal. La señal es Cristo, su muerte y su resurrección. ¿La respuesta correcta cuál es? La respuesta que salva es la confesión y la fe. Es necesario el arrepentimiento. No se trata de un lavado de cara, no se trata de esforzarse por ser buena persona, no se trata de cumplir con la ley de Dios, no se trata de ser un buen religioso, sino de volverse a Dios para que Él cambie el corazón. Estamos recordando desde el enfoque de cambios profundos que todo lo que implica nuestro esfuerzo de buenas obras, de sacrificios, no es válido. No es válido ni para la salvación ni para la santificación, no nos engañemos.
Se trata de Dios cambiando nuestras vidas. Nosotros únicamente nos ponemos a su disposición. Abres tu corazón para que Él venga y lo transforme. Esto es lo que hay que hacer. Nada más. Abre tu corazón para que Dios lo transforme. Confesamos nuestro pecado. Nuestro corazón corrompido. Sí, el mío, mi corazón corrompido. Y aceptamos su perdón, su restauración y su señorío. ¿Estáis dispuestos a esto? ¿Estás dispuesto a esto? A reconocer delante de Dios, siento, Señor, me miro dentro, mi corazón está sucio. También tengo un corazón con maldad. Puedes hacer este reconocimiento y entonces aceptar, porque Dios es un Dios de gracia y Jesús sigue hoy todavía en este periodo de gracia para darte perdón y restauración a tu corazón y pasar a ser el Señor de tu vida. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Quiero animaros a terminar este tiempo pensando, meditando. Quizás te ayude a cerrar los ojos o tenerlos abiertos. Puedes cerrarlos para concentrarte y quiero animarte a que mires hacia tu corazón, hacia adentro. ¿Qué llena tu corazón? ¿Qué lo llena? ¿Cuáles son tus deseos más profundos que hay ahí dentro? Tómate un tiempo, a veces cuesta encontrar esto. ¿Qué crees en tu corazón de verdad? Con respecto a Jesús, con respecto al Evangelio, con respecto a ti mismo. ¿Puedes encontrar algo de ese corazón malo, perverso, adúltero que señaló Jesús? ¿Puedes encontrar algo de esto en ti? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿O hay otras cosas? Hay personas, hay actividades, hay deseos, hay sueños, hay vida religiosa, hay preocupaciones que tienen el control de ti. Nota, o sería obra del Señor que en estos momentos notases la necesidad que tienes de que el Señor cambie tu corazón. Ojalá Dios te esté haciendo notar que tu corazón tiene que cambiar. Y si es así, confiesa tu pecado, hermano, hermana, amigo, amiga, confiesa tu pecado al Señor. El pecado de encontrar esa suciedad en tu corazón, en lo profundo del corazón. Reconoce delante de Él que solo Él puede cambiarte, que solo Él es y debe ser el Señor. Que la señal es la victoria de Jesús sobre la muerte y en ese poder es que somos salvos y que somos santos. Y es en ese poder que podemos ser y seguir siendo discípulos de Jesús. Reconócelo. Dale gracias al Señor por eso. Entrégale tu corazón una vez más en esta mañana. Y voy a animaros a poner de pie y terminar con una oración cantada. Si no sabes la canción, es igual. Dedícale estas palabras al Señor. Si está en tu corazón, esta entrega de tu vida y de todo lo que es para Él. Y con esto finalizamos el culto, el mensaje de esta mañana.